aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas parábolas, que no son las únicas con las que el Señor habla del reino de los cielos, tienen una característica común, una enseñanza, y es que Jesús no tiene miedo a que sus seguidores sean pocos. Quizá el hecho de que durante una larga temporada en determinados países del mundo hayamos sido prácticamente la totalidad. Durante mucho tiempo, en España, por ejemplo, fuimos todos católicos, o prácticamente todos, y así en tantos países de Latinoamérica. Hoy ya no ocurre, pero durante mucho tiempo fue así. Haga que tengamos la añoranza de ese tiempo pasado, que habría que preguntarse si fue tan idílico como a veces pensamos, porque en ese tiempo, tapado con la capa del catolicismo, se cometieron también cosas que estaban mal hechas. Jesús aspira, desea que todos los hombres se salven, y aspira y desea que todos los hombres se hagan católicos, es decir, sean miembros de su iglesia, dentro de la cual está la salvación. Ahora bien, el hecho de que seamos pocos no tenemos que verlo como una desgracia o como algo contrario al mandato del Señor. Una cosa es que Jesús desee que todos sean sus seguidores, y otra cosa es que hasta que eso se consiga tengamos que pasar seguramente la mayor parte del tiempo de la historia siendo una minoría. No parece preocuparle mucho a Cristo. En cambio, lo que sí le preocupa es que seamos lo que tenemos que ser. Es decir, no tanto el número como la calidad. No tanto el número como la fidelidad a su mensaje. Si no somos levadura, no seremos nada. Algún día la masa entera fermentará, pero para que algún día la masa entera fermente, tiene que haber un grupo que sea levadura, es decir, que sea distinto. La tendencia y la tentación a convertirnos en masa y renunciar a ser levadura nos hará irrelevantes. El hecho de ser distintos o el hecho de ser minoría es algo contemplado por Jesús y querido por Él. Es lo que Él nos pide. No pasa nada. Sed lo que tenéis que ser. Y entonces, en el tiempo, cuando sea, entonces os convertiréis en esa masa fermentada que a su vez es una levadura para los demás. Y esto, ¿cómo lo podemos ver aplicado en la práctica? Siempre va a haber, siempre lo ha habido, una ideología dominante que considera buenas determinadas cosas y considera malas otras, y que van cambiando. Una ideología dominante en un tiempo consideró la esclavitud buena y se consideraba que sin esclavitud no podía funcionar económicamente el mundo. Una ideología dominante consideró durante un tiempo la segregación racial buena y parecía lógico que los negros fueran tratados de una forma diferente, peor a como eran tratados los blancos. Una ideología dominante consideró durante mucho tiempo a la mujer inferior. Una ideología dominante sigue considerando hoy que
el estatus económico es lo que marca la diferencia de calidad entre las personas. El cristianismo en cada momento ha tenido que ser, y si no lo ha hecho ha pecado, ha tenido que ser la levadura que se enfrenta contra la ideología dominante de su momento. ¿Cuál es hoy la ideología dominante? Lo que se llama el nuevo orden mundial, es decir, este nuevo paradigma, este nuevo modelo que se intenta aplicar desde las más altas instancias sociales mundiales, se intenta aplicar a todos, que tiene algunas características, por ejemplo, la característica de la equiparación a todos los efectos entre heterosexualidad y homosexualidad. Esa es una característica, no es la única. El rechazo a una sexualidad que tenga responsabilidad, es decir, se pretende imponer una sexualidad, el ejercicio de una sexualidad totalmente irresponsable, separada en función de la voluntad de cada uno de la transmisión de la vida. Cuando el ejercicio de esa sexualidad, porque han fallado los métodos para evitarlo o porque no se han puesto, genera una nueva vida, hay que matar a la nueva vida que viene si no es deseada, como si esa nueva vida entrara en el mundo a la fuerza y no, como habiendo sido invitada, y entrara en el mundo sin derechos. Es decir, este nuevo orden mundial es un nuevo orden mundial dictatorial. Se impone, no es un nuevo orden mundial que se te ofrece, sino que se te impone y viene acompañado, como toda dictadura, de coacción. Una coacción que en algunos casos será una coacción verbal, de marginación de la persona, y cada vez más es una coacción también legal. La Iglesia se enfrentó con el Imperio Romano. La Iglesia se enfrentó con el Imperio Romano durante 3 siglos, que no fue poca cosa, 3 siglos. Y aguantamos y vencimos. Y lo hicimos, aguantamos y vencimos, porque no nos dejamos asimilar. Si nos hubiéramos dejado asimilar, nos habríamos convertido en totalmente irrelevantes y entonces sí, habríamos desaparecido. Es decir, la prueba de la lucha contra el imperio, y recuerdo lo que significaba el imperio, por ejemplo, entre otras cosas, significaba aborto, entre otras cosas significaba esclavitud. Los católicos, los cristianos, nos enfrentamos contra el imperio y vencemos. ¿Pero por qué vencemos? No porque matamos, no fue ese nuestro estilo, sino porque morimos. ¿Y por qué morimos? ¿Por qué aceptaban los mártires morir? No porque no amaran la vida o porque amaran el sufrimiento del mordisco del león, sino porque sabían que había vida eterna. Sabían que esta vida es simplemente un paso, un trámite, una etapa del conjunto de la vida. Nos enfrentamos contra el imperio, nos enfrentamos contra los bárbaros y fue durísimo. Por ejemplo, en España, en estas tierras dominadas durante tiempo por los visigodos arrianos, también tuvimos que pagar el precio de la sangre de los mártires. Y si no, que se lo digan a San Hermenegildo, hijo del rey, que se hace católico porque se ha casado con una católica y que su propio padre le manda a matar. Nos hemos enfrentado con distintas tiranías en la medida en que hemos sido capaces de ser levadura, de ser fieles a Jesucristo. En esa medida hemos sido capaces de vencer. La pregunta, por lo tanto, no es ¿cuántos somos? La pregunta es ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos la levadura? ¿Somos seguidores de Jesús? O dicho de otra forma, lo mismo que los que nos han precedido, estamos dispuestos a dar la vida por Cristo, no a matar. Ese no es nuestro camino, ese es el camino de otros. Estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Estamos dispuestos a decir, como dijo San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. Si estamos dispuestos a eso, no tenemos que tener miedo, porque aunque parezca que disminuimos en número, imaginaos en España en el año 36 con las matanzas de los laicos, de los sacerdotes y de las monjas, aunque parezca que disminuimos en número, el grano de trigo está muriendo para dar fruto. Pedimos al Señor que nos ayude. De pie, por favor.